Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra de manera muy puntual. Entonces, daré la ponencia positiva con modificaciones que abordamos en la Comisión de Gobierno respecto a este proyecto de Acuerdo 263 del 2020, por el cual se establecen medidas para el fortalecimiento y la promoción de la memoria histórica, la paz y la reconciliación en Bogotá, y se dictan otras disposiciones. Como lo comenté en el primer debate, este proyecto no había sido sometido a consideración de la corporación en otras oportunidades. Se nos asignó en la comisión para poder discutirlo, debatirlo. Eh, el proyecto como tal busca establecer esas medidas que fortalezcan esa apropiación de la memoria histórica de la ciudad por medio de la transversalización del conocimiento y de la promoción de acciones orientadas a consolidar una cultura de paz, pero también una cultura de reconciliación. Por supuesto que es de suma importancia la iniciativa y solicitamos a esta plenaria que pueda apoyarlo, toda vez que Bogotá es la primera ciudad del país con un número histórico de declaraciones de víctimas al haber recibido esas 722.743 víctimas incluidas en el registro único. Esto implica, esto es un mensaje claro, que la mayoría de víctimas del país, es decir, el 8,4% del total, se han declarado aquí en Bogotá. 571.200 personas víctimas de desplazamiento han sido recibidas en la ciudad, y eso nos tiene que llevar a la reflexión de la importancia de este fortalecimiento de esta memoria histórica, porque pues Bogotá es esa primera ciudad del país en recibir esas víctimas. 5 de cada 10 desplazados que residen en Bogotá son pobres y 2 de cada 10 tienen pobreza extrema. En Bogotá, de acuerdo a las cifras que dábamos, hay 44.000 víctimas por cada 1.000 habitantes, y esto nos muestra que pues casi que han ocurrido 31.029 eventos en el marco del conflicto armado que han afectado a esas 26.780 víctimas. Por localidades veíamos cómo habían algunas localidades donde se concentraban más, como es por ejemplo Ciudad Bolívar, Osa, Kennedy, Suba y San Cristóbal. En términos cuantitativos, las cifras que exponíamos indicaban esa situación de violencia que atraviesa Bogotá frente a ese conflicto armado en los últimos años, y por eso es que el proyecto de acuerdo es pertinente, porque pues fortalece esos argumentos, no solo de construir memoria histórica como una apuesta para la ciudad para demostrar ese compromiso institucional en la consolidación de esa cultura de paz y reconciliación, sino que también alimenta aspectos socialmente relevantes que comprenden y reafirman la identidad de una sociedad, de tener valores colectivos, de fortalecer su historia, y esa recuperación y esa conservación de esa memoria pues empieza a ser un asunto de política pública que avanza en la apropiación de esos valores colectivos que tenemos que desarrollar culturalmente para comprender nuestra realidad, saber cuál es nuestra historia, no volver a repetirla y fortalecer la lucha contra el olvido y desarrollar también el perdón. La memoria histórica es el producto de esa construcción social que supera individualidades y nos permite entonces construir en el seno de los marcos sociales esa memoria que debe ser uniforme. Desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, en Bogotá se ha reconocido la importancia de esto, pero pues sin desmeritar los avances en la materia. La producción del conocimiento de memoria histórica ha tendido casi a centralizarse físicamente en las instituciones o en algunas entidades, como por ejemplo el Archivo de Bogotá, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, algunas dependencias de la Secretaría General. Y por otra parte, pues está el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que es coordinado por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas. Dentro de los más recientes avances del Centro de Memoria Paz, se destaca esa estrategia multimedia denominada Barrios con Memorias, en donde se invita a diferentes representantes de barrios emblemáticos de la ciudad para que compartan ese conocimiento de la historia y que
pues se pueda a través de esta apuesta innovadora construir memoria histórica con el enfoque de participación. También pues este proyecto de acuerdo se articula con el plan de desarrollo, es muy importante resaltarlo, porque pues este contiene ese proyecto denominado Desarrollo Institucional para una gestión pública eficiente en Bogotá, que establece que una de las causas que genera desconfianza en las instituciones es el limitado acceso y aprovechamiento a la información pública por parte de los grupos de interés. Entonces, pues desde el análisis que hacíamos, pues esto va a permitir no solo generar esa recuperación de la memoria, sino también tener una mirada objetiva, amparada, por supuesto, en el rigor científico, histórico, sociológico, que tiene que ir más allá del relato de cada uno de los actores del conflicto y que permitirá también generar justicia. Creemos y estamos convencidos que un ingrediente fundamental para el éxito de cualquier proceso de paz es la justicia. Estamos convencidos desde Colombia Justa Libres que el efecto de la justicia es la paz. Y recordar la situación de las víctimas, las atrocidades, la degradación del conflicto y atacar contundentemente la impunidad y denunciar la realidad. Eso también va a traer no solo justicia, sino también verdad. Un principio y una máxima nuestra es que la verdad trae libertad. La verdad es la que nos hace libres. Y esto a su vez permite que siendo libres del pasado, de la mentira y de la manipulación, venga perdón y reconciliación. Esto entonces nos deja un mensaje de reflexión, esperanza, aprendizaje para las nuevas generaciones, quienes desde una perspectiva, insisto, del perdón, no deben olvidar lo que ha sucedido en su territorio para que nunca más nos vuelva a suceder lo que nos sucedió, vivir estas atrocidades que vimos en el pasado para que a su vez podamos enfrentar un futuro esperanzador, reconciliado y sobre todo transformado. Por eso es que dimos ponencia positiva al proyecto de acuerdo y solicitamos entonces que esta plenaria pueda apoyarlo. Hubo unas modificaciones que vimos en la discusión, tanto en el artículo primero, que fue lo que propusimos allí, se hablará en el título no solo establecer medidas para el fortalecimiento, sino la recuperación del mismo. Y en el artículo quinto, los colegas propusieron el enfoque de género, multiétnico y generacional, que enriqueció bastante este proyecto de acuerdo. Esa es la ponencia, señor presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra.